El cineasta soviético Alexander Medvedkin fue uno de los más importantes creadores que ha dado el cine de propaganda. Tras haber participado en la Revolución Rusa, pasó a dirigir el servicio cinematográfico del Partido Comunista en 1927. Se hizo famoso por sus películas satíricas, breves, ágiles e ingeniosas. En 1932, el gobierno lo puso al frente de un cinetren, un ferrocarril que debía atravesar el país enseñando cómo hacer cine. Él y sus colaboradores rodaban sobre la marcha noticiarios y películas de propaganda que proyectaban en los lugares por donde pasaban. Su credo era filmar hoy lo que no marcha bien, mostrarlo mañana, debatirlo y filmar de nuevo. Cultivador del montaje dialéctico y del documental didáctico, Medvedkin siguió rodando hasta poco antes de su muerte, en 1989. Su obra es reivindicada hoy no solo por su valor testimonial, sino también por su constante investigación estética.